¿Qué vamos a tratar de charlar en el día de hoy? De los delitos contra la vida, pero vistos desde la perspectiva del nuevo Código Civil Comercial. Vamos a analizar principalmente dos artículos sin con esto querer agotar la temática, sino es principalmente para dar cuenta de la vinculación entre lo que es el derecho privado y el derecho penal. ¿Sí? Es una primera aproximación. Si ustedes después quieren profundizar en todo lo que son delitos contra la vida, le voy a pasar a través de los chicos un trabajo que es bastante extenso sobre esta temática. La mayoría o la totalidad de ustedes son alumnos de Derecho Penal 2, ¿verdad? ¿Hay alguno que ya haya cursado, terminado? ¿Fallido? ¿No? ¿Todos de la cátedra A? ¿Quién no? Por ahí. Bueno. Vamos a empezar con una pequeña introducción, especialmente para aquellos que no están muy adaptados a hacer la vinculación de lo que es la parte general del derecho penal con la parte especial, que es algo que plantea la cátedra y por ahí no lo hacen ni todos los profes y mucho menos todas las cátedras. Nosotros en la parte general del derecho penal estudiamos una serie de conceptos para después poder volcarnos a lo que es la parte especial. ¿Qué es la parte especial? Es el estudio de los distintos tipos penales. ¿Sí? Dentro de la parte general, nosotros analizamos que el tipo está conformado por diferentes elementos. Estos elementos que van a ser los que nos van a importar en la exposición de hoy son los componentes descriptivos y valorativos del tipo. ¿Qué son los componentes descriptivos del tipo? Son aquellos que las personas pueden aprender por su percepción a través de sus sentidos. ¿Sí? En cambio, los componentes valorativos son los que nos van a requerir recurrir a otras instancias, no de la percepción, para poder interpretar lo que nos está exigiendo el legislador en cada tipo penal. ¿Se entendió hasta acá? Dentro de estos elementos normativos vamos a distinguir una subclasificación en elementos normativos, valorativos de carácter científico y de carácter cultural. ¿De qué va a depender esto? ¿A dónde tengo que remitir, a dónde me tengo que ir para poder integrar la norma penal? Si yo tengo que acudir a la conciencia general de la sociedad, a lo que como grupo cultural entiende la sociedad, la ciudadanía en general a la cual se va a aplicar la norma, yo voy a tener un elemento normativo, valorativo de carácter cultural. En cambio, si para completar la norma, para entender a la norma, para interpretar la norma, yo tengo que acudir a un grupo especializado con conocimientos técnicos específicos, yo voy a tener un elemento normativo valorativo de carácter científico. Después tenemos otros elementos normativos que son los elementos normativos jurídicos. ¿Qué son los elementos normativos jurídicos? Aquellos en los cuales yo para entender la norma penal voy a tener que acudir a otra ley. Son las llamadas leyes penales en blanco cuando yo estoy hablando de los elementos normativos requeridos del presupuesto lógico de una norma. Cuando voy a cualquier reglamento, a cualquier ley en sentido amplio, voy a tener un elemento normativo requerido del presupuesto lógico de una norma. En cambio, cuando yo tengo ciertas expresiones que van a hacer alusión a que yo ya en el análisis típico tengo que entender la antijuricidad, tengo que comprender si existe o no antijuricidad, yo voy a tener lo que son los elementos expresivos de eventuales tipos de justificación genérico-concurrente. Este no es el tema de hoy, pero para que lo entiendan por ahí los que no están tan compenetrados en la parte introductoria de lo que es el derecho penal parte especial, cuando nosotros tenemos ciertos tipos que dicen ilegítimamente, indebidamente, ilegalmente, lo que me está
lo cual el legislador ha considerado que yo no tengo que tomar como si fuese un hecho típico pero no antijurídico, sino que el análisis de la antijuricidad la voy a traer hacia el tipo penal. ¿Se entiende? Por ejemplo, quizás ustedes todavía no lo hayan visto, pero en el hurto dice el que se apodera ilegítimamente de una cosa mueble o inmueble. El ilegítimamente lo que me está diciendo es que va a haber muchas causas de justificación que me van a permitir a mí apoderarme de una cosa. Como el derecho mismo reconoce la existencia de muchas causas de justificación, lo que me dice no es que vas a tener un hurto jurídicamente permitido, sino que vas a tener una conducta atípica si concurre alguna de estas circunstancias. ¿Entendieron esto? Cualquier cosa que no se vaya entendiendo a lo largo de la exposición, les voy a pedir que levanten la mano, me interrumpen y seguimos para que se vaya entendiendo. ¿Dudas por acá? ¿De qué nos vamos a ocupar específicamente en la conferencia de hoy? De los elementos normativos jurídicos requeridos del presupuesto lógico de una norma. ¿Qué quiere decir esto? De que vamos a acudir a otra instancia legislativa para completar los tipos. Son lo que hablamos de leyes penales en blanco. Nosotros tenemos distintas figuras del Código Penal que con la sola percepción del sujeto activo no nos alcanza para saber cómo se va a conformar la conducta típica. Estas leyes penales en blanco, dentro de muchas clasificaciones que hay, me gustaría destacar la de expresa o concluyente, de acuerdo a la remisión. ¿Por qué? ¿Cuándo vamos a tener una remisión expresa? Cuando el Código Penal, cuando el artículo y el tipo me digan específicamente que tengo que acudir a otra instancia legislativa. Cuando me digan, de acuerdo a la ley tanto, yo voy a tener una ley, una remisión expresa. En cambio, va a ser concluyente cuando va a surgir tácita o implícitamente de la norma que yo tengo que acudir a otra instancia legislativa. ¿Por qué nos importa esto? Porque como está actualmente conformado nuestro Código Penal, la mayoría, si no la totalidad de los artículos, tienen remisiones concluyentes. Y ahí la vinculación con el tema que nos ocupa, porque aunque prima facie, a primera vista no lo parezca, la totalidad de los artículos nos van a remitir a otras leyes, y muchas de esas leyes van a estar contenidas en el Código Civil y Comercial, que quizás ustedes ya lo estudiaron con las nuevas modificaciones, pero los que estudiamos anteriormente nos cambió toda la estructura de cómo entendíamos el derecho penal. ¿Sí? El derecho penal remite tanto a otras estructuras normativas que cambia la otra parte del derecho, y más allá que no cambie el Código Penal, se va a estar modificando implícitamente. No sé si ustedes conocen que junto a la reforma del Código Civil se estaba trabajando también la reforma del Código Penal. La reforma del Código Penal no se aprobó porque no hubo voluntad legislativa de aprobar la reforma, pero más allá que no se haya aprobado esta reforma, la reforma del Código Civil trajo, incita la modificación de ciertas estructuras del Código Penal, sin que se modifique una palabra del Código. ¿Se entiende la importancia de comprender las remisiones del Código Penal al Código Civil? Esta sería bueno que ustedes hagan por lo menos por la cabeza. Sí. ¿A qué principio que ustedes deben haber estudiado en la parte general del derecho penal no le caería también todo lo que estamos hablando? ¿Qué principio rector del derecho penal? El principio de legalidad, ¿sí? Porque nosotros teóricamente sostenemos un marco constitucional donde vamos a decir que necesitamos una ley cierta, estricta, escrita y previa. ¿Dónde está la certeza en la ley cuando yo digo que todos y la totalidad de los artículos del Código Penal me van a hacer remisiones a otras instancias? Todas las leyes penales en blanco son flexibilizaciones del principio de legalidad.
Si yo tuviera un tipo lo suficientemente abierto que no tiene ni al menos una descripción mínima de la ley, sería inconstitucional. No obstante lo cual, la mayoría de los tipos son bastante abiertos y no puedo interpretarlos sin integrarlos con otras normas. Como ejemplo, nos vamos a detener especialmente en lo que es el artículo 79 del Código Penal. Es el artículo que por ahí más conocemos, que dice el que matare a otro siempre que en este código no se estableciera otra pena. Los autores clásicos, cuando hacían alusión a los elementos normativos, de los elementos descriptivos de los tipos penales, decían que el artículo 79 era un ejemplo de un elemento descriptivo, porque veían al concepto muerte de la persona, a la acción típica de matar, como un elemento natural. Todos sabemos cuando el otro está muerto. ¿Y es tan así? ¿Sabemos todos cuando alguien está muerto? Clásicamente decían sí, se percibe que la persona está viva o está muerta. Posteriormente, con el avenimiento de la ley de trasplante de órganos y materiales anatómicos, se puso un límite legal al concepto de muerte. Se estipuló que para la existencia de muerte debían reunirse ciertos requisitos. Entonces pasamos de un concepto descriptivo, naturalista, de la muerte de la persona, a un concepto normativo. Como decíamos, es un concepto normativo requerido del presupuesto lógico de una norma. ¿Cuál es la norma? El artículo 23 de la ley 24.193. El 90% de los profesores existe este artículo de memoria, así que es muy lindo saberlo. ¿Qué está diciendo el artículo 23? Que va a existir la muerte si, solo si, se llegan a constatar de forma conjunta ciertos presupuestos. Estos presupuestos se han establecido de manera científica, pero no tenemos un elemento normativo científico, tenemos un elemento normativo requerido del presupuesto lógico de una norma. ¿Por qué? Porque primeramente, si me cambiara la ciencia, pero se mantuviera esta ley, yo acudo a la ley. ¿Se entiende? No es que yo le voy a preguntar a un médico si está muerto, sino yo le voy a decir, ¿constataste que se dieran todos los presupuestos del artículo 23 de la ley 24.193? Ahora bien, si cambia esta ley, van a cambiar los presupuestos. ¿Por qué? Porque yo en el artículo 79 del Código Penal no tengo una remisión específica a la ley 24.193. Si yo tuviera que el artículo dice el que causare a otro los presupuestos establecidos por la ley 24.193, yo tendría una ley penal en blanco estática que más allá que se derogase esta ley, tendría que seguir recurriendo para completar el tipo penal. En cambio, al ser implícito, lo hace dinámico. Si me cambian los presupuestos legales para entender la muerte, va a cambiar el contenido de matar a otro del artículo 79. Por lo cual, siempre tenemos que estar al pendiente de lo que pasa en el derecho civil. Lo que también justifica que tengamos como 8 civiles privados en la carrera y 2 penales. Lo malo es que tenemos penales antes de los civiles, así que lo van a tener que estudiar un poquito antes. Ahora bien, nosotros tenemos este concepto de muerte en el artículo 23 de la Ley de Trasplante de Órganos y Materiales Anatómicos. Pero ¿qué nos dice el Código Civil y Comercial? Cuando nos habla en el capítulo 8 del fin de la existencia humana. Vamos a tener que remitir ahora al artículo 93, que nos dice que como principio general, la existencia de la persona humana termina por su muerte. El 93 no nos aporta mucho, lo que sí nos va a aportar es el artículo 94, que nos habla de cómo debemos comprobar la muerte. Dice que la comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados.
aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver. Con este artículo, ¿creen que se modifica o no la interpretación del artículo 79? No creen nada. ¿Cuántos piensan que sí se modifica la interpretación del artículo 79? Levanten la mano. ¿Por qué crees que se modifica? Y porque, o sea, queda sujeto también esto a lo que pasa con la otra ley específica. Entonces también el Código Penal dinámicamente va, el artículo cambia pero no prevé la ley especial. Bueno, ¿hay alguien que piense que no cambia? Los que piensan que no se modificó nada porque el artículo sigue remitiendo a la ley de trasplantes de órganos y materiales anatómicos, estaría, por ejemplo, en la posición que tienen Rivera y el código comentado de Infojus. Tanto Lorenzetti como Güeres y otros autores dicen que hay un cambio por cuanto se establece en este momento un doble estándar. ¿Qué queremos decir con un doble estándar? Seguimos manteniendo la ley 24193 para lo que es únicamente los casos de trasplante de órgano. Ahora bien, cuando no hay trasplante de órgano, ¿cómo se constataría el deceso? El deceso se constataría conforme la redacción del artículo de acuerdo a los estándares médicos aceptados. Ahora, ¿qué son los estándares médicos aceptados? Es un elemento normativo de carácter exactamente, ya no jurídico, sino científico. Tenemos que acudir a la comunidad científica pertinente, que van a ser los médicos, para saber cuándo consideran que hay muerte. Entonces, el artículo 94 lo que nos trae es una valoración normativa para el trasplante de órganos por la ley 24193 y una valoración normativa, pero ahora de carácter científico, para lo que son los estándares médicos. ¿Cuál es el problema que tenemos con los estándares médicos que no tenemos con la ley 24193? La determinación. La ley 24193 nos va a traer un catálogo de lo que el médico debe constatar para decir si existe o no la muerte. En cambio, los estándares médicos son mucho más flexibles, ¿sí? Y podemos tener comunidades epistemológicas, o sea, médicos que integren grupos específicos y especializados en la temática que opinen cosas distintas. Si yo, anterior a esta reforma del Código Civil, tenía un médico que me decía la muerte no se constata por esos signos, se constata por otros, yo decía, no, bueno, pero nosotros tenemos una revisión legal que me dice estos son los signos que constatas, constatados estos signos, se entiende que hay muerte. Ahora, ¿cuáles son los signos que yo tengo que constatar para entender que es muerte? Voy a estar a un estándar médico. ¿Y qué pasaría si esos estándares médicos no hay unanimidad en cuáles son los casos en los que sí existe muerte y los que no? ¿Se entiende el problema? ¿Cuál es la problemática que ya la veníamos anunciando? La ley 24193 se creó no por estándares médicos, sino por fines utilitaristas. No sé si les suenan las posiciones utilitaristas, me matarían algunos filósofos con esto, pero podríamos resumirla en que los fines justifican los medios. ¿Por qué se delimitó el concepto de muerte por la ley de trasplantes de órganos y materiales anatómicos? Si yo decía que constatar la muerte tenía que reunirse mayores requisitos, volvía inviable el trasplante de órganos. Para que pueda darse los trasplantes de órganos, yo necesito que haya pasado determinadas horas y que tenga determinadas condiciones los órganos para que puedan ser trasplantados. Si yo le voy a exigir a la muerte para su constatación mayores previsiones,
Yo ya no puedo trasplantar órganos porque los órganos caducarían, ¿sí? Ya no servirían más para trasplantarlos. Entonces, no fue que todos los científicos estuvieran concordando para decir, ah, no, con esto estamos seguros que hay muerte. Fue, necesitamos esto porque la sociedad en la que vivimos necesita que se puedan realizar trasplantes de órganos. Si exigimos mayores requisitos para la constatación de la muerte, ya no se pueden dar los trasplantes, ¿sí? No es un fin científico el de la 24193, es un fin de que se puedan hacer trasplantes de órganos. ¿Se entendió? Porque un fin utilitarista no va a criterios científicos esa constatación, va a criterios de que podamos trasplantar los órganos, de que sirvan los órganos para trasplantar. ¿Dudas? Por ahora nos estamos manejando con la 24193, pero ¿qué pasaría si cambiaran los estándares médicos y ya dijéramos, no, en realidad la 24193 no se adecua a los conocimientos actuales de la ciencia? Si nosotros vamos a observar que hay un cambio de los criterios médicos en el sentido de una disminución de los requisitos, no habría problemas para el imputado. ¿En qué sentido? Si me dicen, en vez de constatarlo 6 horas, lo tenés que constatar 3 horas, el imputado no va a poder decir, ah, quizás la persona siguió viva cuando le hicieron el trasplante, porque se constató más tiempo del necesario. ¿Cuándo vamos a tener problemas? Si en un futuro hay mayores requisitos, ¿sí? Se aumenta los requisitos científicos exigidos para que se interprete el concepto de muerte. ¿En qué vamos a tener problemas? En los casos de tentativa y consumación, nosotros sabemos que el delito de homicidio requiere la lesión efectiva del bien jurídico. Necesito a la persona muerta. ¿Qué quiere decir? Que si yo empleo mayores criterios, mayores requisitos para decir que una persona está muerta, voy a dejar ciertas conductas que hasta el momento se habían interpretado como consumadas en grado de tentativa. ¿Se entiende esto? Si yo en vez de constatar 6 horas, ahora voy a necesitar constatar 9 horas, los que constaté 6 horas, ¿qué me van a decir los imputados? En esas 3 horas puede ser que la persona hubiese seguido viva, mi delito no se consumó, se tentó. Y la disminución de la pena es muy grande como para que digan, no, bueno, casi lo mismo. La diferencia entre una consumación y una tentativa hace que haya un agravio efectivo para la persona que se condenó con un criterio cuando se modifique ese criterio para su favor. Recordemos que el derecho penal rige el principio de la retroactividad de la ley penal no benigna. Si nosotros cambiamos el criterio de interpretación y este criterio es más favorable para el imputado, lo vamos a tener que aplicar. ¿Cuál es otro problema que podemos tener? Que un imputado también me diga que en la diferencia de las constataciones se afectó el curso causal que podría haber desencadenado también que su hecho terminara en una tentativa. Justo después que le trasplantaron los órganos, se incendió el hospital. Él habría muerto por el incendio del hospital y no a causa de la acción del imputado. Como se afectaría, si hubiese afectado en el posible caso el nexo causal, no se le podría haber atribuido la consumación del homicidio, sino una tentativa. También tendríamos problemas. Siempre en casos hipotéticos hay una afectación del nexo causal. Podrían haber habido otros casos que en el tiempo requerido por la nueva normativa hubiesen afectado el desenvolvimiento del curso de la acción. Todo esto nos traería problemas cuando existiera una condena anterior al cambio de estándar. Se tendrían que volver a mensurar todas las penas. Siempre en casos hipotéticos y que los tribunales acepten que este nuevo cambio de estándar
pudo traer aparejada una consecuencia distinta a la muerte de la persona. ¿Se entiende? Ahora bien, vimos cómo aplicábamos la ley de trasplante de órganos, vimos también qué pasaría si se cambian los estándares, y esto ya saliendo un poco de la teoría, ¿qué pasa actualmente? Hay ciertos casos claros en los que nadie se molesta en constatar 6 horas si existen los presupuestos de la ley 2493. Por ejemplo, si encuentro un cuerpo desmembrado, no voy a constatar si tiene reflejos o no. Siempre hay casos claros donde esto no se utiliza. Hay otros casos que directamente no se judicializan, casos de muerte que no llegan a judicializarse y por tanto tampoco se constata la existencia de los presupuestos de la ley 2493. Si una persona fallece luego de una enfermedad grave en un hospital, no es necesario, no es la práctica forense constatar la existencia de estos presupuestos, ¿sí? Inclusive cuando el médico de cabecera de la persona no ha querido expedir un certificado médico, hay judicialmente una instancia anterior a abrir un sumario, a abrir una causa por la muerte, que es un médico profesional que puede constatar los óbitos, ¿sí? ¿Cuál es el problema de todo esto? Generalmente queda a criterio del médico. Es el médico el que llega al lugar donde hay un cadáver y es el que determina si va a expedir un certificado o si se tiene que judicializar la causa. Hace al igualmente imputado quizás de que un médico con distinto criterio haya dicho si esto se judicializa o esto no se judicializa. ¿Dudas? Vamos a ir al artículo 80, vamos a ver especialmente el primer inciso. El artículo 80 dice: se impondrá reclusión o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 al que matare a su ascendente, descendente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. En este artículo vemos diferentes elementos que nosotros podemos recurrir al Código Civil. Tenemos el concepto de ascendente, de descendente, de cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja. Generalmente todos los casos de cónyuge o excónyuge pueden redireccionarse a que han mantenido una relación de pareja. Sería impensable que alguien haya sido cónyuge y no haya mantenido una relación de pareja. Entonces, ¿cuál es la parte de este artículo que más nos importa para el análisis de la tipicidad? Ascendente, descendente y la relación de pareja. Ahora bien, ¿qué es una relación de pareja? Para el Código Civil, la relación de pareja, si bien la nombra, no la define. Entonces, ¿qué hacemos con esta relación de pareja? ¿Qué nos define lo que es? Sí, perdón. ¿Culturario? Es un elemento principalmente cultural, pero este elemento cultural lo podemos rellenar, si se quiere, con ciertos elementos que sí nos va a dar el Código Civil. Por ejemplo, el Código Civil menciona la relación de pareja asimilándose muchas veces a la relación de convivencia, porque con mal criterio legislativo de usar distintos términos para definir lo mismo, define muchas veces a las relaciones convivenciales como a una pareja conviviente, ¿sí? No hay una definición explícita de lo que es una pareja sin la relación de convivencia, que es el presupuesto
que debe ser una pareja, no menciona qué requisitos tengo para tener esta pareja sin la convivencia. ¿Cuáles son los problemas que surgen? Si bien el código en distintos artículos nos va a establecer que la pareja tendría un proyecto en común, no tenemos la exigencia explícita. Tendremos problemas con ciertas relaciones causales reiteradas. Nosotros sabemos que una única relación, no, por lógica, no constituiría una relación de pareja, pero sí cierta duración en el tiempo de relaciones ocasionales podrían o no constituir una relación de pareja. Nosotros no tenemos esto definido en el Código Civil, por eso, como bien lo dijo el compañero, lo vamos a integrar con un concepto cultural. Ahora bien, hay autores que van a decir, este concepto cultural nunca puede tener mayores exigencias que, por ejemplo, una unión convivencial. Por un lado, porque el mismo código nos está diciendo haya o no mediado convivencia. Y por el otro, porque el estándar que nos da el Código Civil nos pone a las parejas como un peldaño anterior a las uniones convivenciales, a las cuales sí aportan los requisitos. Con este criterio, nosotros tendríamos un estándar mucho más amplio para estar incluido en lo que es el homicidio por el vínculo que lo que nos da el Código Civil. ¿Cuál sería el problema? Una ampliación desmesurada de la punibilidad. Cualquier persona que haya tenido una relación ocasional podría estar inmerso en el agravante del vínculo. Nosotros sabemos que el derecho penal es ultima ratio. Entonces tenemos que dejarlo para casos excepcionales. Las interpretaciones tienen que ser interpretaciones restrictivas. No obstante, lo que puede decir el Código Civil, como en esta ocasión no nos lo define de forma expresa, vamos a tener que mensurar diferentes variables, pero siempre con el norte del derecho penal mínimo. ¿Por qué? Por los distintos principios constitucionales que informan al derecho penal. ¿Se entendió? Entonces, teníamos por un lado qué es pareja y por el otro los términos de ascendente y descendente. ¿Qué es un ascendente y un descendente? Vamos a remitirnos no a un concepto de ascendente y descendente, pero sí de las relaciones de parentesco que tiene el Código Civil. Vamos a tener que hacer el análisis de distintos artículos. El primer artículo que nos va a hablar de qué es el parentesco es el 529 del Código Civil y Comercial, que dice que es el vínculo jurídico existente entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad. Las disposiciones de este código que se refieren al parentesco, sin distinción, se aplican al parentesco por naturaleza, por método de reproducción asistida y por adopción se delinea el recto colateral. Este artículo viene a zanjar una eterna discusión de los dogmáticos penales en cuanto a si el agravante del vínculo se aplicaba tanto a las líneas sanguíneas como adoptivas. Y porque les gustaba pelear mucho, los doctrinarios del derecho penal decían, pero ¿agrava el vínculo la adopción plena o la adopción simple? Actualmente se considera tanto la adopción plena como la adopción simple para agravar. El artículo 562 del Código Civil y el Código Civil y Comercial de la Nación también nos habla de la voluntad procreacional. Dice que los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscrito en el registro del estado civil y capacidad de las personas, con independencia de quien haya por todos los ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que se prioriza para determinar si hay un ascendente o un descendente? ¿Se prioriza la línea sanguínea?
No, se ha dejado completamente de lado lo que son las líneas de sangre. ¿Sí? La mayoría de los autores lo que consideraban es que únicamente se agravaba cuando teníamos, o por un lado, un vínculo sanguíneo obviamente conocido, y por el otro lado, una adopción plena, porque la adopción plena tenía los mismos efectos que los lazos de sangre. No consideraban la adopción simple. Ahora bien, el nuevo Código Civil, donde va a poner el acento, no son los vínculos de sangre, sino en la voluntad procreacional. Entonces, yo voy a poder tener una calificante por el vínculo, donde voy a tener a personas del mismo sexo, lo cual está también discutido porque, por ejemplo, si había una familia, una pareja integrada por dos mujeres, una había sido la que dio a luz y la otra no se consideraba unida por un vínculo. A partir de los artículos que hemos leído, la voluntad procreacional, que el Código Civil va a adoptar la ley de identidad de género en cuanto al reconocimiento de que el género no es un concepto biologicista, sino es un concepto cultural, que la persona puede adoptar libremente un género más allá del sexo con el cual haya nacido. Nosotros vamos a tener que el artículo 80 en cuanto al vínculo de ascendentes y descendentes se amplió notoriamente por el nuevo Código Civil. Antes únicamente era el lazo sanguíneo y la adopción plena. Y la adopción plena, recordemos que se daba únicamente entre era una pareja conformada de forma heterosexual. Ahora, podemos tener el agravante por el vínculo con dos hombres, con dos mujeres o una pareja heterosexual. Se considera también la reproducción asistida. Entonces, no solo tenemos la reproducción natural, sino también diversas formas. ¿Qué quedó pendiente en este código que no se ha considerado? La maternidad subrogada. ¿Saben qué es la maternidad subrogada? Es el llamado alquiler de vientre. No está regulado en el Código Civil la posibilidad de alquilar un vientre, o sea, de que una pareja realice un acuerdo de voluntades con una tercera persona para que ésta sea portadora de la persona por nacer y que una vez que esté nacido se lo entregue a esta pareja. ¿Por qué nos interesa la maternidad subrogada en el concepto de ascendente o descendente? Si nosotros volvemos al artículo dice, los nacidos por técnicas de reproducción humana son hijos de quien dio a luz. ¿Quién da a luz en la maternidad subrogada? La madre a la cual se alquiló el vientre. Entonces, yo que soy la pareja que no tuvo en el vientre a la persona por nacer, no estaría dentro del agravante por el vínculo. ¿Sí? ¿Qué han dicho los tribunales? Todos felices con ese tema. En diciembre del año pasado, si no me equivoco, es el 15 de diciembre del 2015, en estos autos que son H&M, siempre que vean filas es porque son menores. Como son menores se protege la identidad y por eso no se puede dar el nombre. Declararon la inconstitucionalidad del artículo 561 en cuanto no admite la maternidad subrogada. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos? Dicen que por el espíritu del código y de los diferentes tratados internacionales, lo que prioriza es la voluntad procreacional. Que si una persona expresa su voluntad de tener un hijo, es inconstitucional que este artículo deniegue esa voluntad. Entonces lo declara inconstitucional en cuanto no admite la maternidad subrogada.
un caso de un juzgado de primera instancia, o sea, esto no ha llegado a la corte. La declaración es una declaración de inconstitucionalidad. Nosotros sabemos que nuestro sistema constitucional es de efecto inter partes. Es decir, que yo no puedo alegar que esto vaya a afectar a todos los ciudadanos, sino únicamente a las personas que presentaron esa medida. Ahora bien, nosotros sabemos que, si bien no tienen fuerza vinculante los precedentes, muchas veces marcan el camino que va a seguir la legislación y los otros tribunales. Entonces, ya tendríamos un precedente de un caso donde la maternidad subrogada y su prohibición se consideró inconstitucional. ¿En qué afectaría esto al derecho penal? Que volveríamos a ampliar el artículo 80, inciso 1, en cuanto a ascendentes y descendentes, incluyendo la maternidad subrogada. Más allá de esta declaración de inconstitucionalidad, ¿qué sería la defensa de un imputado que haya sido, por ejemplo, la madre que alquiló el vientre? Nosotros tenemos una ley penal en blanco. La ley penal en blanco me remite a una ley que expresamente prohíbe la maternidad subrogada y a mí me estarían endilgando un agravante, un vínculo por un fallo. Eso no es ley, y mucho menos ley penal. Por lo tanto, más allá de esta declaración de inconstitucionalidad, podría ser una defensa del imputado que el Código Civil no contempla la maternidad subrogada para casos de parentesco, por lo cual podría decir que cometió un homicidio simple y no un homicidio calificado por el vínculo. ¿Alguna duda? Estamos más o menos en hora. Este tema es muy amplio, todos los artículos se pueden analizar a la luz del nuevo Código Civil y Comercial. Era únicamente una muestra de la importancia que tiene el estudio tanto y a la vez del Código Civil con el Código Penal. El Código Penal tiene todas las revisiones, el Código Civil es fuente de revisión de todos los derechos. Tenemos otras leyes a las cuales nos va a remitir el Código Penal, pero es fundamental conocer todos estos avances para poder interpretar en su totalidad el Código Penal. No podemos saber derecho penal sin conocer el derecho al cual remite. Cualquier cosa, ese es mi mail. Si tienen alguna consulta y alguna pregunta, chicos. Nada, todo quedó clarísimo. Los que por ahí no son de la cátedra, no tienen alguna duda con la primera parte, de cómo hago para interpretar una ley. ¿Nada? Ahora lo que me llama la atención es que no se erradique esa parte del código, digamos, de como una calificante, un agravante, el hecho de haber tenido un vínculo, digamos, con una persona hace mucho tiempo, y esto sí, y lo otro no, digamos. Esto sí se falló, al menos en un caso, El fallo es un fallo civil, sí, no penal. Es un fallo civil sobre la voluntad procreacional en cuanto a la maternidad subrogada. ¿Sí? Y una madre que decía, yo soy la madre, yo me reconozco como madre y el derecho no me reconoce como madre porque efectué un alquiler de vientre. No es un fallo penal, no hay fallos penales sobre esa temática, aún. ¿Sí? Y en cuanto a los motivos del agravante, responden a una demanda social, a cuestiones de política criminal, donde está muy vinculada a la problemática de género. La reforma que incorporó el llamado femicidio también modificó el artículo 80, inciso 1, porque antes lo que la redacción decía a su ascendente, descendente, cónyuge, sabiendo que lo son. El cónyuge resultaba dejar muchos casos de la llamada violencia de género fuera, sin la agravante, iban directamente al homicidio simple. Por eso, por los distintos reclamos sociales, los legisladores que dijeron, aumentemos el derecho penal y pongamos nuevos supuestos. ¿Qué pasó? Este nuevo supuesto de considerar a cualquier pareja, convivo o no, se ve desmedido y por eso necesita acotarlo siguiendo el
constitucionales, principalmente el de mínima suficiencia. El derecho penal es última ratio.